Muy buenos días, mis queridos alumnos. Soy la profesora Karina Martínez Villalobos. Hola chicos. Solamente para darles siempre esta bienvenida, para que así nos podamos interactuar un poquito más y que siempre te acuerdes que en las clases que te estoy dando, en las diapositivas, estoy siempre ahí contigo, para poder repasar, actualizar las clases que estamos dando en las clases virtuales. También siempre no dejar de recomendar que tienes que lavarte bien las manos cada vez que agarres algo o cuando vas a ingerir algún alimento. También tener bastante precaución. Tu casa tiene que estar súper limpia. Ya sabes que es con lejía y también con alcohol. Así que chicos, les dejo en esta semana con todas las clases virtuales. Así que chicos, solamente les pido que realices las actividades, ¿ok? ¡Hasta la próxima! Muy buenos días, mis queridos alumnos. Les habla la profesora Karina Martínez Villalobos. La clase de hoy es Religiones en Oriente. Solamente les voy a pedir prestar mucha atención y también visualizar bien las diapositivas. En esta clase vamos a ver las diferentes clases de religiones que existen. En la clase pasada habíamos visto algunas religiones. En esta clase vamos un poquito más a refrescar y también hablar de otras religiones. Como te comentaba, tenemos algunas religiones principales, las que se practican más en el Medio Oriente. Entre ellos tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entre estos diversos religiones y culturas, es una tradición que base a las tres religiones más importantes en el mundo. Vamos a poder ver en las siguientes diapositivas un poquito más sobre estas religiones, pero ya puedes ir visualizando los símbolos de estas religiones. Ahora, a continuación, vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas. Como te decía, tenemos el judaísmo. Vamos a un poquito más a refrescar esta clase. El judaísmo es la primera y más antigua de las religiones monoteístas. Acuérdate que ellos creen en un solo Dios y que también es una religión de Oriente. Ellos leen la Torá, es su libro sagrado más importante. ¿Y qué es la Torá? Son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué nos enseña entonces el judaísmo? Es creer en un solo Dios, es creer en la vida eterna y que los hombres deben de ser justos y misericordiosos y que todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios, tratadas con dignidad y respeto. Tenemos en esta diapositiva un mapa conceptual donde un poquito más vamos a refrescar. El nombre del origen del judaísmo proviene de Judá, una de las 12 tribus de Israel. El nombre del misterio de la religión del judaísmo es Yahvé, que significa
único Dios del pueblo de Israel. Acuérdate que el judaísmo empezó en Israel, cuando Dios le mandó a Moisés a liberar a los israelitas. Como te decía, el libro sagrado del judaísmo es la Torá. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Aparte de los 5 primeros libros de la Biblia, la enseñanza y ley que manifiesta la voluntad de Yahvé, quiere decir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el concepto de salvación para el judaísmo? Es tener una vida que se llega al cielo, en pocas palabras, al paraíso. Ahora tenemos nuestro mapa conceptual sobre el budismo. Vamos a ver de dónde se origina el budismo. Es sobre la enseñanza de Buda, de las 4 verdades santas. Esas verdades que el Buda, como habías visto en la diapositiva que te había mencionado, son muy importantes. También tenemos las principales ramas, que son Theravada, Mahayana y Tántrico. Son estos personajes como el Buda. El rito más importante del budismo es de que un niño
se hace monje y se convierte en el Buda. El budismo también nos dice que es un camino espiritual sin prácticas populares de devoción. Quiere decir que ellos se acercan al Buda a que les haga favores, no a que le hagan, entre comillas, como milagros. Y ellos lo que hacen es dar como una ofrenda, pero no por devoción, sino porque el Buda tiene que cumplirlo. Ahora tenemos el mapa conceptual del taoísmo. Su origen del taoísmo son de la filosofía de los grandes maestros. ¿Cuáles son estos maestros? Son dos, Lao Tse y Chung Tse. Para ellos son los dos mejores filósofos que vienen a ser sus maestros en el siglo antes de Cristo. Los dos principios para ellos es el sol y la luna, pero ¿cómo lo llaman? Yin y Yang, que significa para ellos también montaña y valle, hombre y mujer. Así es como ellos lo miran y lo califican. Entre sus dioses también tenemos a Tutikun, que significa Dios de la tierra. Guarda la gente del pueblo
y participa en sus fiestas. Así es como ellos tienen a ese Dios que pueden simbolizar, ¿no? Como dice bien claro, entre lo bueno y lo malo. El rito más importante del taoísmo es sobre los difuntos. Acuérdate que los difuntos son personas que ya no están, pero su objetivo más importante es rehacer la armonía. Para ellos es que cuando la persona está muerta, ellos tienen que estar en armonía, no en conflictos, no en peleas, sino amistosos. Mis queridos alumnos, esta diapositiva lo vas a copiar en tu cuaderno. Es un mapa conceptual donde vas a poder visualizar y también entender un poco más sobre la clase de hoy. Estábamos viendo el hinduismo, el budismo, el confucianismo, taoísmo y sintoísmo. Estas clases que estás viendo son religiones en el Oriente. Podemos visualizar su símbolo de cada una de las religiones que te acabo de mencionar. Por ejemplo, el hinduismo no tiene fundador, no tienen canon, no tiene dogma, pero sí tienen creencias. Acuérdate que el hinduismo, ellos tienen como un dios, que son el dharma, el karma y la reencarnación. Ellos creen en eso. En el budismo tienen su fundador, el Buda. No tienen Dios, como te decía, a él no le creen Dios, sino una persona que ayuda a los demás. Tampoco tiene dogma. De repente tú me dirás, Miss, ¿pero qué significa dogma? Significa el poder tener una vida perfecta. Como por ejemplo, María. María, su dogma es que ella no fue tocada por ningún varón. Ella fue pura y santa. Ese es un dogma. Son libros sagrados que encontramos en el budismo. Ellos tienen sus propios libros, como el Tripitaka. Ese es el libro principal para el budismo. Ustedes saben que en esta religión tenemos la meditación. Ellos no oran, sino meditan, que es muy distinto. También tienen las enseñanzas, como te decía, del budista, de las 4 nobles verdades. Así se llama también uno de los libros de meditación. Como te decía que ellos siempre están en meditación, pero ¿por qué están en una meditación? Porque ellos quieren sabiduría, compasión y liberación. Es lo que ellos hacen para poder obtener lo que te acabo de decir. En el confucianismo, su fundador, la misma palabra lo dice, es Confucio. No tienen Dios. Creen en la perfección del hombre. Ellos se creen perfectos. También tienen libros sagrados. ¿Cuáles son? Son 2. Los 6 clásicos y los 4 libros.
En el taoísmo, su fundador es Lao Tse. No tienen Dios, tampoco creen en Dios. Y creen en la tranquilidad y en el silencio, en la paz, que es el camino hacia el Tao, así lo llaman ellos. Como tú te puedes dar cuenta en la imagen, era lo que te decía, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, poder diferenciar. También tienen 3 libros, Kodhotki, Nikong y Yanjixki. En el sintoísmo tampoco tienen fundador, pero sí tienen un dios, que es los kamis. Tienen libros sagrados, que son Nihonji y Kojiki. Ellos creen en el eje de la vida religiosa, en donde ellos se reúnen en el templo. Por eso puedes mirar también en el símbolo que parece como que si fuera el templo en la parte de oriente. Como te decía, necesito que puedas observar muy bien estas religiones y así poder comprender muy bien la clase de hoy. Seguimos viendo en el budismo. Comenzó hace aproximadamente 2500 años en la India. Su fundador, como te decía, es Gautama Siddhartha. Así se llama él, el Buda. O también le dicen el iluminado. Acuérdate que para ellos no es un Dios, porque ellos no tienen Dios, sino solamente es un ser para ellos de seguir. En el taoísmo comenzó hace alrededor de 2500 años en China. Su fundador fue Lao Tse, a quien Confucio describió como un dragón montado en el viento y las nubes. La principal estructura del taoísmo es la razón y virtud, entre las más breves de todas las escrituras, conteniendo solo 5000 palabras. También importantes son los escritos sagrados de Qian Teosu. Actualmente se estima que son unos 50 millones de seguidores, mayormente en China y en otras partes de Asia. Las sectas relacionadas con el taoísmo, muy abundantes, debido a que el taoísmo es una tradición fuertemente mística, que quiere decir mística, misterio, de la que han habido diversas interpretaciones. Por eso es su símbolo de esa manera, ¿no? Entre algo bueno y algo malo, negro y blanco. En el hinduismo es la religión más antigua del mundo. No tiene comienzo. Precede de la historia escrita. El hinduismo no tiene fundador humano. Las principales escrituras son los Vedas, los Agamas y casi 1000 millones mayormente en la India, o sea, sus seguidores. En el sur practican esta religión y existen 4 mayores denominaciones de sectas relacionadas con el hinduismo, como Salvamo, Saktismo, Vaishnavismo y Esmartismo. En el confucianismo
comenzó hace aproximadamente 2500 años en China. Acuérdate que estas religiones es la parte de Oriente. Su fundador fue el sabio supremo, Confucio. Y el segundo sabio fue Mencius. Las principales escrituras del confucianismo son los comentarios filósofos. Ellos usan mucho lo que es la filosofía. Es una doctrina del medio. Tienen un libro de Mencio, aproximadamente 350 millones. Mayormente en China, Japón, Burma y Tailandia. Son seguidores del confucianismo. No existen sectas formales. Los seguidores son libres de profesar otras religiones y seguir siendo confucianistas. O sea, quiere decir que cualquier persona puede ser de esta religión. En cambio, las demás no. Son religiones un poco más cerradas. Solamente tienen que creer en lo que ellos dicen. Ahora tenemos el mapa del hinduismo. Este mapa conceptual para que sí puedas entender mejor. En el hinduismo se aparece en el siglo VIII, haciendo referencia a un pueblo que vivía en las riberas del río Sindhu. ¿En dónde encontramos esto? En la India. El nombre místico de esta religión es el Brahma. ¿Qué significa? Dios creador. También tenemos el Vishnu. ¿Qué significa? Dios conservador. El Shiva significa aspecto destructor. Estos son como algunas creencias, ¿no? Por eso tienen esos nombres místicos. Es como decir que son sus dioses. En los libros sagrados tenemos, como te decía, los 4 Vedas, que significaba sabiduría. Y acuérdate que ellos también están siempre en la filosofía. En el concepto de salvación, ¿a dónde es que quiere llegar esta religión? Es a la reencarnación a través de las castas. Quiere decir el yo, que se disuelve en el Brahma. El Dios creador. Esta religión, vuelvo a repetirte, es de la India. Es la parte hindú como lo conocemos nosotros. Ellos creen en que nosotros vamos a vivir, o sea, morimos y después nos podemos encarnar en cualquier cosa. Ahora te quiero presentar otro mapa conceptual. Habíamos visto en la clase pasada algunas religiones. Ahora estamos viendo las religiones en Oriente. Hemos visto algunas religiones en la clase pasada, como te vuelvo a repetir. Ahora estamos acotando otras religiones, ¿no? Un poquito más. Podemos visualizar aquí 3 cuadros, donde tenemos tradicionales, tenemos extremo oriente y tenemos monoteístas. Vamos a empezar por las tradicionales. Estas religiones son de culturas y civilizaciones primitivas que se ligan un poquito más a la naturaleza, la creación. En cambio, en el extremo oriente está vinculada a la interioridad, algo más íntimo, como por ejemplo hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo, las clases que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. En las monoteístas, como te había comentado ya en la clase pasada, es que creen en un solo Dios, que está relacionado con las religiones del judaísmo,
del cristianismo y del islam. Quiere decir que las otras religiones que te acabo de mencionar y que también te he comentado, no tienen, se puede decir, ningún Dios, pero sí tienen a un personaje a quien seguir. Muy bien, mis queridos alumnos, hemos terminado la clase de hoy, las religiones en Oriente. Sé que ha sido muy importante y especial para ti y has podido comprender lo que de repente no sabías y de repente sí sabías algunas cosas, pero no como debería ser. Ahora te pido que contestes en el foro de Cubicol y también lo copies en tu cuaderno. Me vas a contestar estas dos preguntas. Vas a escribir un resumen de la clase de hoy, de las religiones que hemos visto en esta clase. Y también me vas a dibujar los símbolos solamente del budismo, taoísmo, hinduismo y confucianismo. Solamente lo que te pido en la clase de hoy. Por favor, no quiero ver otros símbolos, porque hay algunos símbolos en las cuales me mandas, pero que no hemos visto en la clase. Yo te estoy mandando las más principales de las religiones. ¿Ok, mis queridos alumnos? Hasta la siguiente clase.